Nacida en la pobre zona campesina de su país, Elena se vio desplazada desde muy niña con su familia a la gran ciudad, producto de la violencia que atravesaba su nación. Aunque sus padres realizaban todo tipo de trabajos para ganarse la vida y mantener a sus hijos, el dinero que alcanzaban a recolectar era muy poco y había noches en que no podían comer todos. Cansada de esa situación y siendo la mayor de los 3 hermanos, Elena decidió hablar con sus padres y pedirles que la dejaran trabajar para colaborar con los gastos familiares. Para ellos no se trataba de una decisión fácil. Habiendo trabajado desde los 8 años, no habían tenido nunca la oportunidad de estudiar y temían que aceptar la petición de su hija fuera la renuncia a que su hija se superase y la condena a que ella repitiera sus errores de vida y sufrimientos. Pero como por otro lado, un dinero extra no le caería nada mal a la familia, decidieron aceptar entonces, con la condición de que Elena retomara los estudios que había dejado abandonados en la escuela rural cuando huyeron en la ciudad. Solo muchos años después, la joven se haría consciente de la importancia de aquella decisión de sus padres sobre su vida. Inmediatamente después de aquella conversación, Elena salió a la calle en busca de un cupo en el colegio de la ciudad, así como de un trabajo cualquiera que le permitiera empezar a generar ingresos para la familia. Inicialmente logró hacerse con un puesto, recogiendo el ticket de los buses que se desplazaban por la ciudad, pero con el pasar de los meses le fue resultando cada vez más difícil encontrar el tiempo para sus estudios, puesto que la estación donde terminaban su jornada se encontraba muy lejos de la escuela, y Elena no quería defraudar el compromiso que tenía con sus padres, así que decidió cambiar de trabajo por uno que le diera el tiempo necesario para poder estudiar, y lo encontró precisamente en la esquina de su colegio, donde una amiga de su madre tenía un puesto de jugos de naranja y precisamente se encontraba en búsqueda de un ayudante. Preocupada como estaba por colaborar con sus padres, Elena no se detuvo a pensar el impacto que tendría sobre sus estudios aquella decisión. Aunque la vida terminaba por premiar los sacrificios, mientras estos tienen lugar, muchas veces puede parecer que no habrá salida. Este fue el caso de Elena, a quien la alegría por haber encontrado el trabajo idóneo le duró poco, y es que, aunque las ganas que ella tenga después de salir a clases empezaron a tener su impacto positivo sobre las ventas de naranjas, en el colegio, Elena empezó a recibir burlas de sus compañeros, quienes la discriminaban por pobre. Ella había aprendido de sus padres que lo importante en la vida era sentirse bien consigo mismo y no actuar en función de la opinión de los demás. Pero aún así, le resultaba imposible no afectarse por los comentarios burlescos de sus compañeros de estudios. ¿Por qué mientras otros lo tenían todo, a ella le tocaba trabajar para poder estudiar? Aunque la presión era demasiada para la niña, ella no se amilanó, sino que hizo de las burlas un incentivo para superarse aún más y ganarse el respeto de sus compañeros. Comprendió que era difícil hacerles entender por qué trabajaba vendiendo naranjas y que ella no era la culpable de hacerlo, así que decidió darse su lugar, siendo la mejor en aquello en lo que eran iguales y competían bajo las mismas condiciones, el estudio. Si hasta entonces para Elena ir a clases era la rutinaria manera de cumplir el compromiso adquirido con sus padres, desde ese día las burlas se convirtieron para ella en un reto personal en el cual destacar. Empezó a robarle horas al sueño para hacer los deberes escolares que no podía realizar en las tardes cuando trabajaba. Poco a poco fue sobresaliendo como una estudiante ejemplar a la que los profesores referenciaban por sus buenas calificaciones y a la que comenzaron a acudir los compañeros que antes se burlaban de ella para que les reforzara los temas vistos en clases. Ella, sin embargo, no había nacido para conformarse y no le bastó con ganarse el respeto de sus compañeros, sino que se siguió deseando más, sin imaginarse qué tan lejos la llevaría su inquebrantable voluntad de superarse. Siendo una excelente alumna en todas las áreas, Elena comenzó a destacarse, especialmente con los números, pues eran las matemáticas precisamente la ciencia que más se ejercitaba vendiendo naranjas. La joven era capaz de realizar complejas operaciones sin necesidad de calculadora
demostrando así una destreza sorprendente para una niña de su edad. Sus padres, quien por los profesores fueron conociendo las facultades de su hija, sufrían en secreto por no contar con los recursos financieros para poder darle estudios superiores, y se preguntaban si no habría sido acaso un error alimentarle la ilusión académica que moriría tras graduarse del colegio. La preocupación no era en cambio compartida por Elena, quien para estas alturas había aprendido ya que el esfuerzo y la disciplina eran más importantes que las condiciones materiales a la hora de cumplir sus sueños. Conforme se fue acercando el fin de sus estudios básicos, Elena fue preparando en secreto la prueba para aplicar a una beca en la universidad pública más importante de su país. No fue fácil, el negocio de naranjas había crecido y aunque ahora ganaba un poco más, ella tenía menos tiempo para repartir entre los exámenes finales del colegio y la preparación para la beca. Elena se graduó con honores del colegio, siendo la estudiante más destacada de su promoción, y luego de una corta pero angustiosa espera, vio su nombre encabezado en la lista de resultados de la beca. Había sido admitida para estudiar economía y finanzas en la universidad, sin tener que pagar matrícula durante los años que durara la carrera. No obstante, ese éxito de Elena no solucionaba la preocupación de sus padres. La beca solo cubría la matrícula y aún estaba el problema de cómo costearse la estadía y la alimentación en la capital del país. Ella, sin embargo, estaba más tranquila, pues conocía algo que los demás ignoraban. Además de las buenas calificaciones y su aporte económico a su familia, su disciplina le había permitido ahorrar un dinero extra durante todos esos años vendiendo naranjas. Ese dinero lo guardó precisamente pensando en la universidad. Era poco, pero lo suficiente para mantenerse los primeros meses. No necesitaba más, porque ella sabía que si había podido trabajar y estudiar en el colegio, también podría hacerlo durante la universidad. La vida empezaba a recompensar sus esfuerzos y la ansiada estabilidad familiar se veía cada vez más cerca, aunque todavía quedaba un camino que recorrer para conquistarla. Durante 5 largos años, Elena brilló como una de las mejores estudiantes de economía de la universidad, siendo capaz de alternar sus estudios con el trabajo con que costeaba sus gastos, su propio puesto de naranjas. A diferencia del colegio, donde la inocencia e inmadurez de sus compañeros la habían convertido en un objeto de burlas, en la universidad fueron sus condiscípulos quienes se convirtieron en sus primeros clientes y quienes más la impulsaban para que siguiera adelante y no abandonara los estudios. Fue uno de estos compañeros quienes se convertiría en su novio y compañero de vida y quien años después sería el padre de los hijos de Elena. El último semestre en la universidad, aún sin graduarse, Elena debió abandonar su puesto de naranjas porque su desempeño académico era tan sobresaliente que fue recomendada por uno de sus profesores en una prestigiosa empresa, a la que ingresó como auxiliar contable con un sueldo para nada bajo. Ya graduada, fue ascendida laboralmente cada vez con salarios más considerables y siempre alternando su trabajo con sus estudios de posgrado, que la llevaron a obtener un doctorado en contabilidad. Elena nunca se olvidó de sus raíces. Lo primero que hizo apenas consiguió su estabilidad fue agradecer a sus padres con el descanso que merecían luego de tantos años de esfuerzo y sacrificios. Jamás tuvieron que volver a trabajar, porque ella desde ese entonces se hizo cargo de todos los gastos de su familia. A sus hermanos menores les costeó sus estudios universitarios para que pudieran consagrar todo su tiempo a la educación y no tuvieran que trabajar como le tocó a ella. Muchos años después, cuando ya su experiencia y sus ahorros se lo permitieron, Elena creó una fundación para luchar contra el trabajo infantil no estigmatizado, pero no castigando a los padres de los niños que trabajaban, sino brindándoles la oportunidad a estos para que estudien en condiciones dignas sin tener que preocuparse de hacerse cargo de una familia. La historia de Elena nos enseña las bondades del estudio, capaz de cambiar vidas, aunque se encuentren estas en las circunstancias más adversas. La inteligencia no basta por sí sola para trascender los límites que el destino impone a cada cual, sino que hace falta mucha disciplina y, sobre todo,
voluntad de querer ir siempre más allá para conseguir todo lo que nos propongamos.